Hola chicos, os mando el vídeo del ejercicio que quedó pendiente esta mañana. Es un ejercicio en el cual vamos a dibujar una recta cualquiera. Por ejemplo, aquí os he dibujado una recta oblicua y el enunciado del ejercicio sería, por ejemplo, determina dos puntos en esta recta que estén separados una distancia de 5 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, nosotros hemos visto hasta ahora cómo hacer el ejercicio de hallar la verdadera magnitud de un segmento, pero no hemos visto el ejercicio al contrario, el ejercicio inverso, que es el que os planteo ahora, que es cómo determinar en esta recta dos puntos que su distancia real sean 5 centímetros, por ejemplo, 5, 4, 3, lo que diga el enunciado del ejercicio, ¿vale? En este caso, tenemos que saber que si la distancia real entre dos puntos es de 5 centímetros, en sus proyecciones esa distancia va a ser más pequeña, porque la distancia real de un segmento yo solo la veo en verdadera magnitud si me sitúo delante de frente al segmento. Por ejemplo, si cogéis uno de vuestros bolis, la distancia real del boli vosotros solamente la vais a ver si el boli lo ponéis de frente a vosotros. Si lo ponéis inclinado respecto a donde vosotros estáis mirando, la distancia entre los extremos de ese boli va a ser menor que su distancia real. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio de determinar dos puntos en esta recta cuya distancia entre ellos sea de 5 centímetros, por ejemplo, como he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer es determinar un punto cualquiera de la recta. Por ejemplo, voy a determinar un punto cualquiera como este. Determino la proyección vertical y la proyección horizontal de este punto. Este punto, por ejemplo, lo voy a llamar A. ¿Vale? Proyección vertical del punto A y proyección horizontal del punto A. Y ahora voy a coger otro punto de la recta de manera que yo sepa que la distancia no va a coincidir no va a ser aproximadamente 5 centímetros, que va a ser claramente diferente para que luego no se me confundan o no se me líen las soluciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo un punto que esté a más de 5 centímetros de distancia de este, ¿vale? Por ejemplo, estos son 5 centímetros, he hecho un círculo de radio de 5 centímetros. Si yo cojo un punto que esté por aquí, un punto de la recta que esté por aquí, yo sé que la distancia de este punto al punto que he determinado anteriormente va a ser mayor de 5 centímetros, porque las proyecciones son mayores que la distancia menores que la distancia real, con lo cual este punto su proyección como la verdadera magnitud es siempre mayor que las proyecciones, como estas proyecciones ya son bastante mayores de 5 centímetros, pues la verdadera magnitud va a ser todavía mayor, con lo cual es evidente que este punto, que voy a llamar B, no está a 5 centímetros de A, está a más de 5 centímetros, claramente a más de 5 centímetros, con lo cual voy a hacer va a ser un punto que no me va a coincidir con la solución. He cogido dos puntos al azar, simplemente os he dicho que tengáis la pequeña precaución de hacer que este punto no coincida con la solución. Bueno, pues cojo estos dos puntos y hago la verdadera magnitud de la distancia entre estos dos puntos que he cogido, como digo, al azar, los que yo he querido, ¿vale? Hacemos su verdadera magnitud. Y por ejemplo esta vez lo voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a copiar esto, copiamos todo y lo voy a hacer a un lado y a otro. El mismo ejercicio lo voy a hacer con el triángulo rectángulo que hemos hecho otras veces y girando el segmento para hacer su verdadera magnitud, como hemos hecho otras veces, ¿vale? Entonces voy a hacer primero el ejercicio aquí a la izquierda con el triángulo rectángulo, y para ello primero hallo la verdadera magnitud entre A y B, me dibujo una perpendicular por A y sobre esa perpendicular voy a llevar la diferencia de alejamientos entre A y B, es decir, esta distancia aquí hasta aquí. Cojo esta distancia con el compás, la llevo aquí y entonces
tenemos que esta de aquí, desde aquí hasta ahí, es la verdadera magnitud de la distancia entre A y B. ¿Cuánto quiero que mida esa distancia? Esa distancia yo quiero que mida 5 centímetros y resulta que esta, por ejemplo, pues como la he hecho al azar, mide, esto vosotros lo mediréis con la regla, me sale que mide, un momento, bueno, pues en este caso a mí me ha salido un segmento que al hacerlo al azar me mide 7 centímetros y pico. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es, sobre este segmento que os he dibujado en rojo y que ya sí que está en verdadera magnitud, entonces sobre ese segmento yo voy a medir 5 centímetros. En este caso yo aquí lo voy a hacer con un círculo, ¿vale? Esta distancia ahora ya sí que son exactamente 5 centímetros. Voy a marcarlo aquí para que la veáis. 5 centímetros, ¿vale? Bueno, pues el punto que está a 5 centímetros del punto A es, si este punto y el punto A yo lo relaciono con una perpendicular, si yo desde aquí hago la perpendicular a la línea anterior, a la recta R del principio, voy a tener que esta distancia, mejor dicho, la verdadera magnitud de esta distancia que os estoy marcando aquí, esta va a ser 5 centímetros, porque lo que he hecho ha sido coger un segmento cualquiera, hacer su verdadera magnitud y de esa verdadera magnitud hacer la parte proporcional que corresponde con 5 centímetros, como esta línea y esta son paralelas porque las dos son perpendiculares a la recta R2. La distancia entre estos puntos, voy a llamar por ejemplo a este punto, lo voy a llamar C. Pues yo sé que la distancia entre A y C van a ser 5 centímetros, porque esta es la verdadera magnitud que tengo hecha aquí. ¿Cuál es la otra proyección del punto C? Pues la otra proyección del punto C la haría bajando hasta R1 y esta sería, este de aquí sería C1. Este segmento que os estoy ahora marcando aquí, su verdadera magnitud son 5 centímetros. Como os decía antes, las proyecciones de este segmento son menores de 5 centímetros. Esa mide 3,8 y esta mide 4,7. Las dos son menores de 5 centímetros. Si yo ahora hiciera el proceso a la inversa y a partir de aquí hiciera la verdadera magnitud del segmento AC, me saldría una longitud exactamente de 5 centímetros. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto lo podéis hacer así o lo podéis hacer con un giro. También lo podemos hacer con un giro. En este caso, si yo giro el segmento AB, pues yo por ejemplo aquí, según lo que tengo dibujado, yo creo que lo más exacto para mí va a ser girar el segmento horizontal y ponerlo paralelo a la línea de tierra. Voy a dejar quieto el punto A, giro el punto B, y entonces me queda que el punto B girado es este de aquí. Mejor dicho, por ser más exactos, el punto B, la proyección horizontal del punto B girado es ese de ahí. La otra proyección de este punto está en una paralela a la línea de tierra por B, que es el punto que estoy girando, con lo cual esta es la verdadera magnitud de la longitud AB. La verdadera magnitud del segmento AB. Pero yo no quiero que el segmento AB mida 7,2. ¿Por qué me mide 7,2 este segmento? Porque A y B los he cogido al azar. Quiero que mida 5 centímetros. Bueno, pues entonces, sobre esa verdadera magnitud, yo voy a llevar ahora una distancia de 5 centímetros. ¿Vale? He hecho aquí una circunferencia de 5 centímetros. Ahí veis que esa distancia es de 5 centímetros. Y ahora, ¿cómo relaciono yo
este punto de aquí, no le he puesto el nombre, pero es el punto B girado con el punto B original en su posición, en su proyección vertical, pues con una paralela a la línea de tierra. Pues desde este punto yo me hago una paralela a la línea de tierra, es decir, yo lo que he hecho aquí es que esta línea es paralela a la línea de tierra, ¿vale? Y una vez que he hecho esta paralela, este punto de aquí es el que su distancia en verdadera magnitud al punto A son 5 centímetros. Es decir, la solución en este caso sería desde aquí hasta aquí. Esta. Este punto, por ejemplo, como antes, pues vamos a llamarle C. Y la proyección horizontal de este punto, como es un punto de la recta R, pues la haría bajando en perpendicular a la línea de tierra hasta la otra proyección de la recta, ¿vale? Con lo cual, en este caso, el segmento sería desde ahí hasta ahí. Y aquí, a este punto, le llamamos también C, en este caso C sub 1. ¿Vale? Varias comprobaciones que podemos hacer, ¿vale? Os las hago aquí con líneas discontinuas para que lo tengáis más claro. Mirad, este punto es este punto girado. Este punto de aquí corresponde con este de aquí, ¿vale? Si yo este punto lo giro, me va a dar exactamente ese punto de ahí. Es decir, si yo hubiera hecho la verdadera magnitud de este segmento girando este punto aquí y buscando la intersección con la horizontal hecha por C sub 2, me hubiera dado exactamente 5 centímetros, ¿vale? Más comprobaciones que podemos hacer. La verdadera magnitud de A y de B, aquí la he hecho con un giro y aquí la he hecho con el triángulo rectángulo. Me da exactamente la misma. ¿Por qué? Porque A y B son los mismos puntos. Su verdadera magnitud es única, en este caso 7,23. Hasta las centésimas de centímetro me dan exactamente igual. Con lo cual, la verdadera magnitud de dos puntos es la misma, independiente del método que utilicéis para encontrarla. Y por último, el punto que está a 5 centímetros en esta solución es exactamente el mismo. Veis que la línea pasa justo por el punto C que el punto que me ha dado en la solución anterior. El punto en proyección horizontal que me sale en esta solución es exactamente el mismo que el punto que me ha salido en la anterior solución. Es decir, para hacer un punto que esté a una distancia determinada en una recta, lo que tengo que hacer es cogerme un punto auxiliar, hallar la verdadera magnitud de ese punto al anterior y luego esa verdadera magnitud, digamos que la amplío o la reduzco para que mida justo lo que a mí me interesa. En este caso, en este ejemplo que os he puesto yo, esos 5 centímetros que os he estado hablando.